Y espero que hoy estemos a la altura del debate que merecen las víctimas y espero que estemos a la altura del debate que hubieran merecido los servidores públicos asesinados. 2 agentes de la Guardia Civil fueron asesinados y un tercero resultó gravemente herido tras ser arrollados por una narcolancha en el puerto de la Albufera de Barbate, en Cádiz. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de febrero, cuando varias narcolanchas empezaron a esquivar a nuestros servidores públicos, a los agentes de la Guardia Civil, que iban en unas Zodiacs, y lo hicieron de forma desafiante hasta que consiguieron echarles al agua para luego pasarles por encima y matarles para mayor escarnio con los jaleos que desde la costa pues algunos salvajes llevaban a cabo mientras grababan el asesinato. En relación con estos hechos, pues se han pronunciado, por supuesto, todas las asociaciones del Instituto Armado, se han pronunciado también los fiscales, varios fiscales, en concreto el fiscal jefe de Algeciras, Juan Cisneros, ha hablado sobre la tremenda desigualdad con la que se trabaja y cómo desde hace muchos años se venían pidiendo medios. Literalmente, Juan Cisneros dijo: cada vez intervienen más armas que hasta ahora no han utilizado. Suscribo lo que decía mi compañera, la fiscal antidroga de Cádiz. Las organizaciones tienen embarcaciones muy potentes. Se podría haber hecho un esfuerzo equiparando las fuerzas, pero no se ha hecho. Esa desproporción de medios marítimos se podría haber equilibrado también con el uso de las armas. Pero añade el fiscal, poniendo el dedo en la llaga, hemos creado una cultura de presión a los agentes por utilizar armas, porque luego, cuando lo hacen, tienen problemas y quizás deberíamos de una vez cambiar esto y proteger más a los policías. Señorías, esto va de proteger a los que nos protegen. Esto va de proteger a los que se juegan la vida por nosotros combatiendo el crimen, combatiendo el narcotráfico en el sur de España, pero en toda España, también en las costas gallegas. A lo mejor, añadía el fiscal, esa desproporción de medios marítimos se podía haber equilibrado con el uso de las armas, pero, por desgracia, no fue así. Miren, hoy se pide la dimisión o el cese de Marlaska. Se ha hecho también hace días en el Senado. Poco me parece. Poco me parece porque las vidas de los agentes ya no se pueden recuperar y porque lo que se ha hecho hasta llegar a este resultado por parte del Ministerio ha sido una verdadera ignominia. Hemos ido retrocediendo en seguridad del Estado. Fíjense, decía hace unos días el alcalde de Barbate que llevaban años reivindicando la necesidad de incrementar los efectivos, tanto humanos como materiales, en la comandancia. Y decía: hemos aumentado la policía local, hemos aumentado Protección Civil y los bomberos, pero lo único que no hemos podido incrementar son las fuerzas de seguridad del Estado porque éstas dependen de Interior. Es decir, lo que dependía de Marlaska no mejoraba. Pero fíjense que hay un dato tremendamente ilustrativo. Marlaska se estrenó en el puesto presumiendo de un plan, del plan especial Oconsur, que en 4 años sumó más de 10.000 detenciones, la incautación de más de 1.400 toneladas de droga y, a pesar de este bagaje, se desmanteló esa unidad. Ese organismo de coordinación contra el narcotráfico fue desmantelado en octubre de 2022. Y ustedes se preguntarán, como nos preguntamos todos, ¿por qué algo que funcionaba, por qué algo con unos datos que le permitían al ministro poner en valor lo que había iniciado, por qué se desmantela?
Escuchando hace unos días en el Senado al ministro, este decía, bueno, que no están desmantelados, que se han redistribuido. No, mire usted, se ha desmantelado porque están dedicándose a otras labores. Claro que están redistribuidos en otros lugares, faltaría más, no los ha mandado usted a su casa. Pero la realidad es que, como dice el alcalde de Barbate, el puerto está totalmente abandonado, están favoreciendo que venga gente que ha hecho esta matanza de los 2 guardias civiles, que no tienen ningún sentido, que vienen de otras localidades buscando refugio en puertos que están totalmente sin ningún tipo de protección. Y esto se sabía. Y estas muertes eran evitables. Eran evitables. Lo que hace falta, y lo que pedimos en esta proposición no de ley, es que quien tenga responsabilidades, y en este caso, desde luego, el ministro las tiene, las cumpla. Porque estas muertes evitables son fruto de la canallada del tipo de política que se hace en relación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo que ha sucedido es inmoral. Inmoral. El Ministerio del Interior ha renunciado a impulsar una investigación interna sobre los asesinatos de estos guardias civiles. No habrá responsables de la Guardia Civil tampoco en este terrible caso, y el ministro ha considerado que con una información reservada es más que suficiente. Miren, los guardias no tuvieron la más mínima posibilidad de salvar su vida. Lo hemos visto todos, desgraciadamente. Y además, gracias a las cámaras que llevaban los agentes, no hay duda sobre cómo y sobre quién perpetró este asesinato. Esos 135 guardias especializados en la lucha contra este fenómeno criminal en el Estrecho, que cada vez es mayor y cada vez se apodera más de las poblaciones. Y fíjense que existen narcoestados, ¿verdad? Y existen dictaduras basadas en narcoestados. Este es el principio de un cáncer. Cuando la criminalidad se extiende hasta el punto de que las poblaciones más vulnerables, más desfavorecidas, con más situación de pobreza o de paro, se encuentran con que la salida fácil, la única salida que a veces encuentran es vivir para el narcotráfico, llegamos aquí. El ministro del Interior no ha atendido ninguna de las quejas de las asociaciones de guardias civiles por la inaceptable gestión de Marlaska. Igualmente, tengo que decirles que me pareció vomitivo, y perdónenme que utilice unas expresiones tan fuertes aquí, pero ver la actitud de un presidente del Gobierno que le acaban de decir que acaban de ser asesinados 2 servidores públicos, 2 funcionarios públicos, 2 personas que están a su servicio, de la manera que fueron asesinados y generando la conmoción que se generó en toda España, que a los 20 minutos de este asesinato esté en la gala de los Goya, en la que, por supuesto, ninguna mención se hizo a la tragedia que acababa de vivir Barbate y que había causado, como les digo, enorme conmoción en toda España, espero que también en todos ustedes. La desesperación, la frustración y la impotencia de no haber podido contar con los medios apropiados está afectando muy gravemente, créanme, que he tenido la ocasión de hablar con algunos agentes, a estos miembros del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, de la Comandancia Gaditana. Son agentes expertos en navegación y expertos en tratar con los narcos. Saben patrullar en aguas hostiles y saben medir los riesgos, pero aquí se les pidió que salieran en las condiciones que salieron. Como les digo, llevan años pidiendo medios, lanzando reclamaciones oficiales, oficiosas, avisando de que algo así podía ocurrir y de que todo iba a peor, Acabamos de enterrar, estos son frases de ellos, acabamos de enterrar a 2 compañeros y no tenemos ahora mismo ninguna lancha. Y esto no es teoría.
Fíjense que todas las 5 patrulleras que podían, bueno, más o menos, no en velocidad, pero más o menos en tamaño, en posibilidad de lidiar de igual a igual con estas narcolanchas infinitamente más rápidos, por lo menos podían haber estado más protegidos los agentes. No fue así. Todas están inactivas. ¿Saben ustedes cómo las llaman? El desguace. A todas estas patrulleras las llaman el desguace. La Río Águeda tiene desde el 4 de febrero la culata de motor rota. La Río Irati no funciona desde diciembre por fallos en el sistema de fondeo. La Río Ulla se arregló, señora pero diputada. acabo, presidenta, pero vuelve a perder refrigerante. Lo mismo la Río Cedena, lo mismo la S20, que también están rotas. Se les colocó en una situación imposible a los agentes que finalmente fueron asesinados, y yo por eso les pido que exijamos la dimisión o el cese del ministro del Interior y que además pidamos que el Gobierno de Cantabria inste al Gobierno de la Nación para habilitar las partidas presupuestarias necesarias para que esto jamás vuelva a suceder. Muchas gracias, presidenta. Ustedes, que son expertos precisamente en legislar en caliente, pretenden callar la voz de las víctimas y nosotros no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir, porque lo que nos piden las víctimas es precisamente que denunciemos en todos los ámbitos que podamos cuál es la situación. Y usted dice, bueno, esto viene de atrás. No, fíjese, estas son algunas de las cosas que los agentes que están allí nos han trasladado. Lo que está sucediendo ahora es algo que no ocurre desde hace décadas. Sin barcos no podemos patrullar. Décadas, señor Iglesias. Sin barcos no podemos patrullar. Todas las embarcaciones se encuentran averiadas. Es imposible, con los efectivos y medios que hay, poder cubrir el litoral de Cádiz. Los narcos saben que hay pocos medios, que pueden entrar por Sanlúcar o que pueden ir a refugiarte a Santipetri en Chiclana o Barbate o paquetear por donde quieran, porque saben que no podemos llegar. Y así, por mucho que digan, no podemos luchar. Ayúdennos a denunciarlo. Esto es lo que hemos hecho hoy aquí. Y, desde luego, tanto el Grupo Regionalista como el Grupo Popular han mostrado aquí, en un ejercicio de dignidad, que lo importante era el contenido. Y usted pretende que no se pidan responsabilidades cuando se hacen las cosas mal. Y ustedes pretenden que no traigamos aquí la voz de las víctimas y no lo van a conseguir. Lamento muchísimo, porque me parece de una bajeza moral absoluta, la intervención que ha tenido usted aquí. Cuando se tiene que hablar de otras cosas, cuando se tiene que buscar la foto de un narco, cuando se tiene que utilizar argumentos tan poco sólidos, usted lo único que está demostrando es que no tenía ni un solo argumento para poder defender lo contrario de lo que aquí se ha pedido. Así que muy lamentable. Gracias.